Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Porque ¿quiénes eligieron a Chugo Torrealba? Ahí hubo consenso. Perdón, o como dijo Chugo Torrealba, hubo unanimidad en la elección. Eso es mentira. Y ellos lo saben. Acción Democrática sabe que estos van para un barranco. Chugo Torrealba, primero justicia, voluntad popular, un nuevo tiempo, Alianza Bravo Pueblo, se van a tirar para un barranco. Ellos lo saben. Porque Chugo Torrealba es la representación del fascismo, la representación del radicalismo y la representación de todos aquellos factores que desde Globovisión, que desde la plutocracia, desde la oligarquía, tenían a un señorito allí que decía que él se la pasaba haciendo labor social en los barrios. Bueno, él llega allí como el ungido. Llega allí como el ungido, dice él, por mayoría unánime, pues, o sea, aplastante. Llegó a la Secretaría de la Mesa de Unidad, que no es más que la coordinadora democrática, porque cuando ustedes ven detrás de Chugo, que dicho sea de paso ya Chugo Torrealba es lo que es un tipo fascista, pero ustedes ven atrás y ven las mismas caras de la coordinadora democrática. Ahí no hay relevo ninguno, ellos hablan de relevo, ellos hablan de darle paso a la juventud, ellos hablan de todo, pero allí detrás, cuando ustedes comienzan a ver quiénes están detrás de Chugo, es la misma vaina, es el mismo equipito que se tiró el golpe, que primero que empezaron a conspirar desde el año 98, que se tiraron el golpe de Estado en el año 2002, que se tiraron el golpe petrolero 2002-2003, que se tiraron las guarimbas 2005-2006, que se tiraron las otras guarimbas, Capriles y compañía. ¿Qué es lo que sí hubo? Un rechazo. Con Chugo Torrealba hay un rechazo a volver a repetir a Capriles. Ya Capriles está quemado absolutamente. Y ellos necesitan no renovar, necesitan es radicalizar el discurso, necesitan radicalizar las acciones. No crean que Chugo Torrealba y todo lo que es el secretariado ahorita de la mesa de unidad no tiene nada que ver, por ejemplo, con el caso de Uribe, el caso de Lorenzalé, que es un bolsa que cayó en este lío. ¿Quién es Chugo Torrealba? ¿De dónde viene? Porque aparece ahí un hombre que aparentemente es un salvador, nuevo. Vamos a ponerle la palabra nuevo. Un salvador. ¿De dónde viene Chugo Torrealba? ¿Quién es Chugo Torrealba? ¿Quién es el personaje? Al personaje lo muestran como alguien nuevo. Lo muestran como una persona emergente, radical, de derecha, que viene a resucitar a los sectores de la ultraderecha venezolana. ¿Es nuevo? No. Era y sigue siendo un financiado por la National Endowment, porque él sigue recibiendo dinero. Sigue recibiendo dinero de la National Endowment.
denunció hace poco Eva Gollinger otra vez lo de las ONG. ONG que reciben el dinero en efectivo, no en transferencia, no es depositado, en efectivo. Tenemos una lucha por delante dura, sabrosa. Voy a leer rapidito unas partes, pero no puedo leerla toda, del artículo que hizo el camarada José Roberto Duque. Dice los mitos del factor Chugo. Dice, para el antichavismo el laberinto es duro, viejo y conocido. ¿Cómo convencer al pueblo humilde de que su salvación es un gobierno de empresarios y cifrinos? En busca de ese retroceso histórico se ha lanzado aventuras estrambóticas que van desde Irene Sáez al Conde del Guácharo, pasando por toda suerte de Rosales y Ramos Ayub. La necesidad de un líder nacional que los aglutine y convoque les ha afectado hasta llegar a apostar a cualquier maqueta de dirigente popular, a ver si con les llega la avalancha de pueblo necesaria para confrontar al chavismo. En esa búsqueda ha sido común que acudan a figuras de televisión, pues es universal la triste fantasía de que la fama mediática y el arrastre popular son una misma cosa. Creer que al aparecer mucho por televisión es garantía de éxito político, no más las preadolescentes se desmayan cuando ven a una de estas figuras en la calle, ha favorecido la elevación a categoría de mitos de burgueses estúpidos como Renio Tolina, querido todavía porque se mató o lo mataron. Los adecos no le dieron chance de cagarla lo suficiente y ha creado fenómenos curiosos que no cuajaron nunca como conductores de masa. Y aquí no escatimamos la autocrítica, que es donde yo no sé por qué José Roberto me mete a mí. Y sí, eso es lo que no entendí. Porque también nos ha pasado productos como Julio Borges, la actriz del Estado Vargas, le juro por mis hijos que no recuerdo, me cuesta recordar el nombre de la tipa, en serio, Mario Silva y Winston Vallenilla. No sé por qué me mete a mí ahí, pero bueno. Que son claros ejemplos de que una cosa es hacer televisión y otra muy distinta hacer política. Amigo José Roberto, no importa, un abrazo desde aquí. Así que el antichavismo ha llegado el momento de sentirse reconfortado con la promesa de un Chugo Torrealba, cuyas credenciales, las verificables y también las falsas, los han comenzado a excitar nuevamente luego de estos largos meses de anemia y autodestrucción. El niño comunista, ¿qué es lo que emociona al fascismo y a los seguidores del liderazgo fascista, muchos de los cuales no son fascistas, de la aceptación de Chugo Torrealba como vocero y director de orquesta del Cascarón Vacío llamada MUD? A juzgar por los comentarios generalizados, el optimismo proviene del hecho de que este señor, al contrario de lo que pueden decir los líderes opositores, tiene muchos contactos y conexiones en los barrios pobres de Caracas. Esa es la gran mentira que vende Chugo. Su programa Radar de los Barrios y la forma en que allí fluía a través de cerros y vericuetos una credencial que ninguno de los jerarcas partidistas de oposición pueden exhibir. Y sin embargo, se trata de una credencial falsa, de utilería, de televisión. Ya alguna vez demostramos la inmensa ignorancia del personaje respecto a lo que sucede en la vida real y cotidiana de los barrios, pero el antichavista promedio cree o parece creer que Chugo es capaz de impregnar a la MUD de toda su presunta capacidad para arrear pobres y ponerlos a bailar a su ritmo o a su son. Se ha comenzado a difundir la especie de que Chugo ha captado gente en todos los barrios que ha visitado. Cada entrevistado un potencial activista o al menos un voto. Suena hasta matemática la fórmula, pero eso está por verse. En medio del regocijo inicial por su nombramiento como secretario ejecutivo del clan opositor, ha salido a relucir en tono celebratorio de reconocimiento un dato más o menos engañoso. De él se dice que fue comunista. No deja de ser un piropo, sobre todo cuando proviene de una gente que requiere de un exorcista cada vez que pronuncia la palabra comunismo. El que estos carapálides reconozcan al fin que ser comunista garantiza que alguien es genuinamente del pueblo o se entrega a él y a sus luchas. Pero en el caso de Chugo ocurre algo interesante, por no decir sospechoso o vergonzoso. En Venezuela hay tanto parlanchín de derecha que sigue conquistando el cifrinaje con el cuento de que fue guerrillero o de izquierda. Y por lo tanto puedo decirte, chico, que izquierdistas éramos nosotros, no este gobierno. Dicen ellos, ¿no? Dice que no extraña para nada que el Chugo se haya unido a ese cambote, pero además con un ridículo agregado. Chugo quiere hacernos creer que eso de ser comunista se transmite en los genes. A ver, ¿cómo es eso?
Cuando usted vaya a buscar la biografía de un personaje, procure no centrarse en lo que dicen los demás de él, sino en lo que él mismo cuenta de sí mismo. En el caso de Chuo, dimos con una entrevista que le hizo Milagro Socorro. Allí el hombre es invitado a desplegar toda su historia personal, que incluye la siguiente declaración. Lean con atención o escuchen con atención. ¿Cómo resumiría sus años de infancia y primera juventud? Y dice, yo nací en 1958, clandestinidad, persecución de la seguridad nacional, prisión y exilio de papá, lo sacaban del país y se regresaba hasta nadando. Mis padres, separados por esas circunstancias, se reencuentran al final de la dictadura. Luego vino la errada decisión del PCB de ir a la guerrilla, con la que los dirigentes obreros no estaban de acuerdo, pero que acataron con disciplina. Vuelta a la persecución. Nos mudamos muchas veces, vivimos en sitios que ni recuerdo, pero sí sé que en Ciudad Bolívar casi morimos mi mamá y yo por el hambre y el calor. Nos dio una anemia que casi nos mata. Terminamos en Valencia, donde mi mamá tenía familia que nos dio apoyo y solidaridad. Vivíamos en uno de los barrios del sur de Valencia, un lugar muy duro, muy precario. En el año 68 regresamos a Caracas. Así que Chuo incluye entre sus recuerdos o vivencias de la niñez el momento en que estaba en el vientre de su madre o repartido entre las entrañas de esta y la bolsa prostática de su papá. Chuo nació el 18 de mayo del 58, pero se anota como suyo el padecimiento de la dictadura perejimenista que terminó el 23 de enero, unos meses antes de él nacer. Dice, más adelante revela que militó en el Partido Comunista, pero se dio cuenta, madre, de que esa gente era muy mala y se retiró de la actividad periodística en 1973. Chuo, en 1973, tenía 14 años. Esas son las credenciales de comunista con las que embaucas a tus fans. ¿O será que quieres agarrarte para ti la militancia de tu papá, Laureano Torrealba, que sí vivió la dictadura perejimenista y la DECA? No mientas de esa manera, Chuo. No me hagas arrechar, Chuo. En el resto de la entrevista, si uno tiene paciencia para leerla completa y metiéndose en las grietas del discurso, leer entre líneas, llaman a eso los comunicólogos, se encuentra más de una clave que indica que este tipo se ha pasado la vida negando a su clase y los principios de su padre comunista. Cuando la periodista le pregunta qué le quedó de sus años de adolorida niñez, responde esta cosa, jalabolística y coño de madre. Me queda saber que mi primo Ramón era obrero de la General Motors. Con su salario de obrero especializado levantó a 9 hijos y él que quiso estudiar lo hizo y el que quiso estudiar en la UCB se graduó. Y muchos pasaron de barrios en el oeste a urbanizaciones del este de Caracas, movilidad social y movilidad urbana del oeste al este. Y más abajito, dice, en la Oficina Central de Estadística e Informática empecé a interactuar con la data estadística de este país. Me di cuenta de que cosas que yo venía repitiendo eran inexactitudes o meras falsedades. Conozco, por ejemplo, que el porcentaje de población venezolana que tenía acceso a agua potable era superior al 90%. Coño, lo dice Chuo. Descubro que la expectativa de vida del venezolano había crecido notablemente, que los niños nacían con mucho más peso y talla, que los viejos morían mucho más tarde que los años de la dictadura, y comprendí a la vista de los indicadores que todo ese incremento, no solo en la expectativa, sino en la calidad de vida de los venezolanos, había ocurrido porque en los tempranos años 60, la democracia venezolana había desarrollado 4 políticas fundamentales. Una política petrolera nacionalista, cuño. La política de sustitución de importaciones, la democratización de la educación preservando su calidad y la política sanitaria que convirtió a muchos hospitales venezolanos en centro de referencia internacional. Toda una justificación de por qué Chuo traicionó a su padre y a su clase para convertirse en admirador de los adecos. Otra cuestión que según los primeros testimonios recogidos entre el antichavismo emociona a las masas es el supuesto verbo encendido de Chuo, su discurso recio, varonil, alborotador de hormonas y cercano al pueblo. Me perdonan los que se sientan aludidos, pero me permito opinar que el verbo de Chuo solo califica como desborde de protomacho si lo colocamos al lado de un Luis Vicente León o Lilian Tintori, pero del resto, esto no califica como verbo encendido, ni apasionado, ni varonil, ni electrizante, ni ardoroso, ni nada.
A ver las conclusiones, dice José Roberto Duque. Primero, Chuo no llenará de gente del barrio de la MUD porque él no influye en la gente del barrio, como quiso hacernos creer en la entrega de su programa. Segundo, Chuo no impregnará a la MUD de ninguna de sus virtudes falsas o verdaderas, entre otras cosas porque la MUD, ese conglomerado de partidos políticos, no se dejará impregnar nada por alguien que piensa esto. Abro comillas, en los partidos se pierde mucho tiempo en la maraña interna de las organizaciones. Ver la entrevista enlazada arriba. Chuo no cree en los partidos no tienen por qué creer en Chuo. Y tercero, Chuo ha dicho que el próximo objetivo de la MUD es hacer que la oposición gane las elecciones parlamentarias de 2015. Esto significa ya su primer lastre, su pecado original. Estrena su cargo desestimando el clamor de una importante tolete de la oposición que opina que participar en las elecciones es alta traición y que al gobierno no se le ganará en las urnas sino en la calle echando tiros. Muy bueno el artículo de José Roberto Duque. Pero voy más allá. Chuo es un fraude. Igual como Lorenz Salé. Chuo es un fraude. Fíjate tú que cuando él está haciendo el discurso, él dice, yo no sé por qué han hecho tanta laraca, porque no, simple. Chuo le conviene a Primero Justicia porque se amoldó a Primero Justicia. Chuo le conviene a Voluntad Popular porque se amoldó a Voluntad Popular. Chuo va a hacer lo que los partidos que están mandando allí, que son Voluntad Popular y sobre todo Primero Justicia, que después salió Guanipa, salió casi que bueno, que lo ensalza, casi que lo pone en el pedestal ahí de la Plaza Bolívar, baja en la estatua del Libertador. Chuo no es más que un fraude. Un fraude. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener claro son varias cosas. Primero tenemos que protegernos. Y para protegernos tenemos que proteger ese pueblo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que detrás de ese verbo protomacho del señor, como dice José Roberto Duque, de ese señor Chuo Torrealba, que esto es bien interesante que lo sepamos, también estén los empresarios jodiendo atrás, escondiéndonos los acetaminofén, escondiéndonos los artículos de limpieza, escondiéndonos la harina pan, escondiéndonos los alimentos y haciendo la misma vaina que han venido haciendo desde que llegó el comandante Chávez al poder y ahora con Maduro. En este último año ha sido especialmente, estoy hablando desde el momento en que Maduro asume como incluso hasta como presidente encargado. Durante todo este tiempo, lo que nosotros hemos encontrado ha sido un ataque permanente, siempre soterrado por parte de los importadores, por parte de las transnacionales, por parte de la plutocracia, por parte de la oligarquía, los que tienen de verdad productos, que lo han venido escondiendo y han venido, digamos que arrinconando a nuestro pueblo, con la falta de alimentos, falta de medicina. Aquí tenemos una guerra bacteriológica y tenemos una guerra económica y tenemos una guerra montada simple y llanamente para destruir y terminar con el gobierno revolucionario. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.